Buenas tardes. Solo quería escuchar la confirmación de nuestros invitados a la capacitación. Creo que todavía no se han conectado. Todavía no, ok. Bien, vamos a hacerlo en espera entonces. Gracias. Buenas, ya contamos con el equipo que tenemos de invitados hoy para la capacitación. Por parte de Inversiones MBK. Solo me confirma, por favor, para iniciar. O también puede ser amable en caso de que de repente esté ahí y tal vez no pueda habilitar el audio, pueda escribir, solo para confirmarnos que se encuentran ahí, por favor. Hola. Hola, mucho gusto. Regáleme 5 minutitos, porfa, que como les explicaba, estábamos en... No, no hay problema. Bien, ingeniero. Ya puede empezar, si gusta. Listo, excelente. Solo un segundo. Me gustaría saber si me miran bien. Y miran las diapositivas, ambas cosas. Sí, compañera. Ok, listo, excelente. Primero que nada, por parte de nuestro equipo de trabajo de la clase de protocolo de la Universidad Metropolitana de Honduras, les agradecemos a todos ustedes, miembros de Inversiones MBK, por su tiempo. Realmente nosotros le solicitamos al ingeniero Miguel Ángel García tener esta oportunidad de brindarles a ustedes esta capacitación en vista de que vimos que de repente podría ser de mucha ayuda para todo su equipo, ¿verdad? Entonces, mi nombre es Julia Ramírez y pues en conjunto con todos nuestros compañeros estamos muy agradecidos, como lo dije inicialmente, al tiempo que ustedes nos están brindando para participar en esta capacitación y pues muy contenta. Entonces vamos a dar por inicio esta capacitación que se llama Actitud Positiva con Inteligencia Emocional. Entonces, vamos a desarrollar esta capacitación algo corta para que no quite mucho de su tiempo, pero que sí sea de fácil comprensión. Siguiente diapositiva, compañero. Ok, ¿a qué se refiere una actitud mental positiva?
Una actitud mental positiva, esto es esa forma de actuar de la persona, es ese comportamiento que tiene el individuo. Y este comportamiento de actuar también puede considerarse de cierta forma una motivación social, que también tiene que ver con esa motivación biológica. ¿A qué se refiere que tiene que ver con una motivación biológica? En que si de repente yo me siento enferma, probablemente mi conducta va a lucir desmotivada, desatenta o incluso desconectada, como a veces solemos decir. Entonces, sí tiene que ver. ¿Buenas? Bien. ¿Se escucha bien? No hay ningún problema. ¿Vamos bien? Ok, bueno, entonces como les planteaba, esa motivación biológica también afecta a cómo me comporto. ¿Por qué? Porque si yo estoy enferma, pues evidentemente voy a tener una manifestación en mi actitud. Ahora, siguiente diapositiva, compañero. Ok. Se distinguen tres componentes en las actitudes. Dentro de estos tres componentes tenemos el componente cognitivo, el componente afectivo y el conductual. ¿A qué se refiere ese componente cognitivo? Toda la parte del pensamiento, de conocimiento que nosotros vamos agarrando para tener un juicio, un argumento acerca de algo. También viene el componente de la actitud del afectivo, que tiene que ver con toda esa actitud que está vinculada con emociones, con sentimientos o con valores. Cuando viene con el tema conductual, es ya la reacción o una acción. Es decir, todo lo que yo muestro y que la gente solo con simplemente verme, yo le demuestro, porque son acciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay una coherencia entre esta parte cognitiva, afectiva y conductual? Entonces, cuando hay toda esa coherencia, quiere decir que ya hay una actitud consciente. O sea, una persona que sabe cómo pensar, sabe cómo actuar y maneja sus emociones y por ende tiene una reacción que puede ser más controlada cuando de repente hay un conflicto en una situación en especial. Siguiente diapositiva, compañero. Ahora, ¿qué es una actitud mental positiva? Entonces, esa actitud mental positiva es caracterizada por todos aquellos valores básicos como el amor, la superación a las adversidades, que también puede ser conocida como resiliencia, esa eficaz entrega, capacidad individual y una gran capacidad de comunicación. Que eso también se refuerza con tres valores como la calma, la reflexión y la espiritualidad. Siguiente diapositiva, compañero. Ok, ahora, en temas de personalidad. La personalidad es la suma de todas las maneras en que una persona reacciona con los demás. Son esas palabras, No te lo quité. esas cosas que caracterizan al individuo en específico. Esa personalidad es un conjunto organizado de actitudes emocionales e intelectuales que el individuo ha erigido a través de sistemas y estados. ¿Qué constituye una personalidad? Va a constituir una personalidad mi sistema de normas cuando yo me eduqué desde la niñez. Va a constituir mi personalidad si soy una persona perseverante, alegre, o si soy de repente retraído, o soy exigente. Entonces, todo ese tipo de conductas se suman en una sola y podría ser eso el conjunto que me ayuda a establecer una personalidad. Siguiente diapositiva. La actitud y la personalidad. Las actitudes son predisposiciones para obrar, percibir, pensar o sentir. Y esto se refleja en las relaciones con las demás personas. En ese sentido, las actitudes pueden ser una respuesta con una dirección establecida. ¿A qué se refiere? Que si de repente yo tengo un conflicto con algún compañero y de repente, vaya, un ejemplo, soy una persona que solemos definirla como mecha corta, probablemente mi actitud va a ir más orientada a reaccionar, a ser más agresiva. Entonces ahí viene esa combinación entre actitud y personalidad. Es necesario comprender que la actitud
pues las actitudes son procesos unitarios básicos de la personalidad. Es decir, que nuestra personalidad se va a ver muchas veces como expuesta con esas actitudes en cada una de los tipos de relaciones que nosotros establecemos en nuestra vida diaria. Es una equivocación pensar que las actitudes son fijas o estáticas, ya que estas pueden experimentar cambios. ¿Y a qué se puede deber este tipo de cambios? Pues puede deberse a algún tipo de proceso de aprendizaje. Es decir, que si de repente vaya un ejemplo, ahorita estamos en este proceso de capacitación, ¿verdad? Entonces, que de repente con el contenido que ustedes reciben el día de hoy, ese contenido los motiva, los hace tener una percepción diferente ante los conflictos, digamos, de naturaleza de trabajo, o un conflicto, ya sea personal, probablemente este conocimiento formó parte para modificar una actitud. Entonces, claro, puede ser algo que puede ser cambiante y se puede ir de acuerdo al conocimiento que se va adquiriendo con el tiempo. Siguiente diapositiva, compañero. ¿Cómo podemos evitar? La salud mental pasa por sentirnos felices. La felicidad describe algo, vaya, es un ejemplo, y así lo planteamos en la diapositiva, son dos ríos, yo decido en cuál flujo me voy, y a qué se debe la salud mental me hace reconocer con las experiencias que a lo largo de la vida, que probablemente mi mejor camino es tratar de ver mediante pensamientos positivos, decidir por de repente una estrategia diferente para resolver un problema. Entonces, ¿qué vamos a notar con esto? Que en definitiva la salud mental siempre va a tener que ver con nuestra actitud y nuestros pensamientos, que a menudo vayan muchas cosas malas, en los momentos inadecuados, o los que solemos llamar malos pensamientos, de repente a veces nos se vuelve tan fundamental en nosotros que de repente se vuelve nuestro diario vivir y empezamos a tener solo acciones malas. Entonces es la idea de hacer consciente esas acciones, hacer consciente cuáles son mis errores cometidos en eso, ver en qué se puede mejorar esa personalidad, tener una actitud diferente para que se pueda consecuentemente tener una reacción distinta al momento de enfrentar cualquier tipo de relación. Siguiente diapositiva, compañero. Según la teoría de las inteligencias múltiples, podemos distinguir diferentes tipos de inteligencia. Entre estos tipos de inteligencia podemos ver la lógica matemática, la lingüística, la visual, la corporal. Más en la siguiente diapositiva van a ver la musical y la intrapersonal. ¿A qué se refiere esta inteligencia lógica matemática? Esta inteligencia lógica matemática es esa habilidad que nos permite resolver problemas lógicos como matemáticos. ¿A qué se refiere un problema lógico? Un problema lógico es un proceso que va por etapas. O sea, yo hago, primero me tengo que levantar a X hora para llegar a X hora a mi trabajo, entonces lleva una secuencia y esa secuencia se vuelve un problema lógico y yo lo voy resolviendo. Entonces, para eso me sirve esa inteligencia matemática. Inteligencia lingüística. ¿A qué se refiere esta inteligencia lingüística? Es la fluidez con que una persona puede hacer el uso de la palabra para la utilización del lenguaje. Entonces, es como cuando de repente ustedes ven que hay personas que tienen mayor facilidad de palabra que otras. Entonces, también podría ser que esta persona esté mayormente motivada por esta inteligencia lingüística. También tenemos inteligencia visual o espacial, que es esa habilidad de poder ambientarse a las formas, colores y texturas. Para hacerle un ejemplo claro de esta inteligencia espacial, es esas personas que se les hace muy fácil adecuar diferentes cuadritos o adecuar diferentes paquetes en una bodega y ponerlo todo de forma ordenada. Después viene esa inteligencia corporal, y esa inteligencia corporal es esa habilidad de controlar los movimientos del cuerpo. Es decir, que no se vaya de forma abrupta, ¿verdad? Sino que tenga
que usted pueda controlar cuando de repente, sobre todo ante un deporte, que la persona que tiene esta inteligencia corporal o cinética tiene muchas habilidades deportivas porque tiene bastante control de, digamos, en el fútbol, desde sus pies con su cabeza, con su mente incluso. Entonces, esa también es una inteligencia corporal. Siguiente diapositiva, compañero. Vamos después con la inteligencia musical. Entonces, esta inteligencia musical es esa habilidad que nos permite crear sonidos, ritmos, melodías. Esa inteligencia nos permite que con mucha facilidad, aunque de repente usted haya escuchado una canción una sola vez, de repente usted se la aprendió con mucha facilidad. Entonces, a eso se refiere esa inteligencia musical. También tenemos esta inteligencia interpersonal, que es esa inteligencia o habilidad que se refiere a poder establecer relaciones interpersonales, poder expresarse fácilmente, poder conocer una persona nueva. Entonces, todo eso tiene que ver con esta inteligencia interpersonal. También esta intrapersonal es ya cuando es a nivel de conciencia. Es esa inteligencia que a mí me permite llevar como a introspectiva, llevar a pensar qué soy yo de forma interior. También hay una inteligencia naturalista que consiste en el entendimiento del entorno natural y la observación científica, ¿verdad? Como de la naturaleza como la biología. Ahora, vemos el tema de emociones. Ahora, ¿a qué se refiere las emociones? Tenemos una práctica bastante general en que con mucha facilidad solemos frenar nuestras emociones, pero las emociones es un estado afectivo que experimentamos, es una reacción ante algo que pasa en el ambiente. Entonces, las emociones serán buenas o malas, no son buenas ni malas, son emociones. Las emociones son sanas. Entonces, el ser humano puede experimentar una emoción generalmente cuando se le involucra con una actitud, con una creencia, cuando de repente está en una situación concreta, ¿verdad? Entonces, ahí viene y de repente ya se ve todo el tema de emociones. Apenas tenemos unos meses de vida, adquirimos emociones básicas. ¿Y cuáles son esas emociones básicas? Se entiende como emoción básica el miedo, el enfado o la alegría. Algunos animales incluso comparten con nosotros esas emociones tan básicas, ya que de repente se ven, vaya un ejemplo, uno tiene una mascota y uno llega a la casa y usted va a ver que la mascota se emociona. Entonces son emociones que las compartimos incluso con los animales, estas emociones básicas. Siguiente diapositiva, compañero. Cada individuo experimenta una emoción de forma particular, dependiendo de sus experiencias anteriores, el aprendizaje, así como la situación concreta. ¿A qué se refiere con esto? Que probablemente, si vaya un ejemplo, hemos tenido una pérdida de un familiar recientemente, entonces obviamente eso me va a hacer sentir tristeza. Si yo sigo teniendo diferentes pérdidas a lo largo de mi vida, consecuentemente para mí va a ser mucho más fácil manifestar esa tristeza por mis pérdidas seguidas. ¿Verdad? Siguiente diapositiva. Existen 6 categorías básicas de emociones y si tenemos en cuenta esta finalidad adaptativa de las emociones. Estas categorías de las emociones básicas son las siguientes: el miedo, la sorpresa, la aversión, la ira y la alegría. ¿A qué se refiere ese miedo? Se refiere a esa anticipación ante una amenaza peligro. Así como les dije yo anteriormente, las emociones no son buenas ni malas, solo son emociones. Entonces el miedo puede ser sano cuando nosotros lo enfocamos, aunque de repente estamos en una situación de conflicto, una situación de riesgo. ¿Me escuchan bien? Solo confirmo porque me salía que estaba silenciado. Se le escucha bien, se le escucha bien. Se le escucha. Okay, gracias. Viene también la emoción de la sorpresa.
¿A qué se refiere la emoción de la sorpresa? Viene a ese sobresalto, ese asombro, ese desconcierto también. Y es una respuesta natural que tenemos ante algo que de repente no está planeado. Después viene la aversión, que es como ese disgusto, ese asco, cuando de repente vemos algo que no nos gusta, que de repente nos afina a nosotros. Viene la ira, que la ira usualmente, bueno, siempre está vinculada con esa rabia, ese enojo, esa irritabilidad, esa furia, esa impotencia que de repente solemos decir. Y tampoco, la ira tampoco es una emoción mala. No porque de repente la ira, de repente la solemos ver manifestada con que una persona sea agresiva, con que grite, es porque la ira sea mala. Todo lo contrario, no es la emoción en sí la mala, es la forma como se expresa esa emoción. Ahora, ¿qué es la alegría? Y viene la alegría, que es esa diversión, esa euforia, ese contento, esa sensación de bienestar, ¿verdad? Que eso nos permite tener esa tranquilidad y estabilidad y disfrutar de un buen momento. Incluso la alegría también está vinculada con reír. Vamos con la siguiente diapositiva. La tristeza. Ya la tristeza está vinculada con la soledad, el pesimismo, como se lo dije anteriormente cuando lo vemos en tema de cosas que nos suelen pasar, cuando vemos un duelo, hemos perdido un ser querido, manifestamos esa tristeza y es una tristeza completamente válida. Los humanos tenemos 42 músculos diferentes en toda la cara. Y dependiendo de cómo las movemos, expresamos esas determinadas emociones. Nosotros como seres humanos tenemos esa habilidad de que cuando de repente sentimos emociones, también esas se puedan manifestar en nuestro componente corporal. Entonces, si usted de repente está enojado, usted va a fruncir el ceño, como le decimos, o de repente usted está triste y se va a ver con los ojos un poco decaídos, o está contento y sencillamente se le va a notar la sonrisa de oreja a oreja. Entonces hay sonrisas diferentes, que expresan diferentes grados de alegría y eso nos ayuda a expresar lo que sentimos. Siempre la sonrisa, siempre el sonreír, el reír siempre va a ser la mejor de las estrategias para poder bajar el nivel de estrés cuando estamos enfrentando cualquier tipo de conflicto, porque esto nos ayuda sencillamente a desconectar con el conflicto. E incluso muchas teorías y formas de manejar en resolución de conflictos recomiendan hacer como una dinámica de desconexión, haciendo a través de un chiste, en donde ya la persona desconecte y sencillamente con esa desconexión, pues pueda ya ver un punto de vista diferente al del conflicto. Siguiente diapositiva, compañero. Ahora, ¿qué actividades están vinculadas con estas emociones? Hay actividades que están vinculadas como el voluntariado, que el voluntariado consiste en brindar ese tiempo que de repente nosotros tenemos para ayudar, ya sea participar para pedir ayuda, ya sea específicamente ayudar a la persona. Un ejemplo, de repente que usted ve que en un asilo de ancianos ocupan ayuda para de repente hablarles o limpiarles o incluso hacerles comida y usted brinda ese tiempo, entonces se puede hacer una actividad directa como un voluntariado. Este tipo de actividades son una forma de romper el hielo, me ayuda también a tener más sensibilidad social. Una persona que de repente hace actividades voluntarias suele tener más esa intuición ante las emociones de los demás y eso de alguna forma pues se vuelve positivo y noble. Siguiente diapositiva, compañero. Los aspectos destacados de la vida. Consiste en hacer que todo el grupo piense sobre las prioridades de la vida. Y la motivación personal. Para ello, se pide a las personas que reflexionen sobre los 30 segundos de su vida que volverán a vivir en el hipotético caso de que solo dispusieran de este tiempo. Vean, este es como un ejercicio en donde de repente
en un momento en donde de repente se encuentre consigo mismo, un tiempo de soledad, quiera plantearse, cuestionarse y pedir como a sí mismo mejorar, ¿verdad? Mejorar, uno se cuestiona y a veces ese cuestionamiento no se vuelve negativo. Sencillamente es parte de la vida, nosotros pasamos por diferentes crisis y esas crisis nos ayudan en muchos momentos a mejorar. Entonces, este momento, esos 30 segundos que usted tome en su vida para hacerse cuestionamientos, ¿qué dice tu elección sobre tu persona? ¿Qué talentos estarías descuidando? Todo eso se vuelve en pro de un crecimiento personal. Siguiente diapositiva, compañero. Las emociones en marcha. Buscar ejercitar la percepción y la gestión de emociones en un entorno de trabajo. Una de las personas del grupo adopta un rol de cliente, presenta como una queja en una situación emocional compleja y los demás deben de actuar para comprenderlo y guiar. Esta es prácticamente otra de las actividades emocionales que planteamos que podría ser de ayuda, ¿verdad? Que es ese hecho de hacer un juego de roles. En una empresa, sobre todo, el que de repente entre los empleados puedan hacer ese juego entre quién podría ser el cliente y quién podría ser el vendedor para ver cómo pueden mejorar y con eso crear nuevas estrategias y también ayudar con el manejo de emociones cuando de repente hay situaciones conflictivas con algunos clientes, también puede ser una actividad emocional. Siguiente diapositiva. Con esto nosotros terminamos esta capacitación. Realmente el objetivo de esta capacitación es fomentarles en una apertura sobre toda esta parte del componente emocional, saber y reconocer que las emociones son parte de la vida, no es malo sentir emociones. Cuando estas emociones se utilizan de la mejor forma y se gestionan de la mejor forma, se puede convertir, ¿verdad?, en su piedra. Incluso lo puede ser un objeto de motivación. Entonces, estamos muy agradecidos por parte de nosotros como representantes de la Universidad Metropolitana por el tiempo que nos han brindado y esperamos de corazón que pues este tiempo de aprendizaje sea de crecimiento para ustedes. Estamos para servirles y vamos a continuar pues siempre abiertos para seguirles ayudando en su proceso de crecimiento como empresa. Buenas tardes. Bueno, Bien, muchas gracias. Sí, ya con esto concluimos, licenciada. Entonces, y les agradecemos mucho a la empresa por el tiempo brindado, como les dije, y pues estamos para servirle, ¿verdad? Sí, muchas gracias a ustedes y de verdad que fue muy productiva la charla y esperamos poder contar con más en algún futuro. Estamos a la orden de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, les agradecemos su tiempo. Si gusta, active el micrófono, Master. Creo que se le apagó. No, excelente trabajo, le digo, eso es lo que queremos nosotros. Ese es un trabajo de vinculación, donde la academia pasa por la sociedad, ¿verdad? Entonces, por eso se les incita y se les invita, les motiva para hacer tareas como esa, ¿verdad? Para que la sociedad vea la presencia de la academia en la universidad. Sí, que excelente. Grabaron la reunión, ¿va? Esa grabación la colocan en el informe final. Sí, Que Master. cuídense. Vaya, pues. Cuídense, bendiciones. Listo, Master. Saludos. Igual, gracias. Muchas gracias, Master. Gracias. Procedo a cerrar la sesión porque ya se va a vencer. Entonces, ahí les adjuntaré el video cuando esté ya guardado. Perfecto, compañero. Bueno, saludos a todos. Bueno.